¿Por qué alguna vez recaudarías dinero? ¿En qué gastarías el dinero? Llegaremos al punto en que el software será tan barato y fácil de crear que prácticamente será gratis. La pregunta es, ¿en qué más gastarás tu dinero? ¿Por qué necesitas recaudar fondos si solo quieres probar esta app, este contrato inteligente o este sitio web? Doy la bienvenida a Hasib Qureshi, inversor en criptotecnología, ingeniero de software y socio gerente en Dragonfly, una destacada firma de capital de riesgo global especializada en los sectores de criptomonedas y blockchain. Va a haber 100 veces más fundadores, 100 veces más personas creando productos, creando experiencias de software, debido a lo barato y fácil que va a ser. Y eso va a ser un gran acelerante para lo que está sucediendo en línea. Bienvenidos al podcast de YouTube Dinis Guarda, presentado por businessabc.net, citiesabc.com y Wisdom8.ai. Continuamos perfilando personalidades que cambian el mundo de los negocios, finanzas, tecnología, blockchain, cripto, inteligencia artificial, y hoy estoy bastante emocionado de traer a la serie una personalidad que ha estado liderando el mundo de la inversión en lo que respecta a blockchain y cripto. Y doy la bienvenida a Hasib Qureshi, el inversor cripto de larga trayectoria en tecnología, ingeniero de software y socio gerente en Dragonfly, una destacada firma global de capital de riesgo especializada en los sectores de criptomonedas y blockchain. Dragonfly Capital se enfoca en un enfoque global utilizando una red transfronteriza de apoyo a proyectos cripto innovadores. Anteriormente, Hasib fue el socio general en MetaStable, adquirido por Dragonfly, donde lideró las primeras inversiones en Avalanche, Near Protocol, Algorand y Starkware. Antes de eso, Hasib fundó una startup de stablecoin, fue ingeniero de blockchain en Earned.com, adquirida por Coinbase, y un ingeniero antifraude en Airbnb. ACIB también fue un jugador de póker prolífico y profesional que aumentó su bankroll de $50 a más de 250,000 a la edad de 17 años. Y a la edad de 19 años fue clasificado entre los 10 mejores jugadores de póker en línea del mundo y ganó más de $1 millón al año. También cofundó en el pasado SFIP CF, una firma de póker, y trabajó como gerente de negocios de jugadores de póker profesionales negociando contratos significativos. Así como escritor y autor, Hasib escribió un libro más vendido titulado Cómo ser un póker, la filosofía del póker, que se clasificó como el libro de póker más vendido en Amazon durante 5 meses. Hasib Qureshi, tienes un perfil fantástico que toca, diría, educación, inversión en criptomonedas, blockchain y muchas capacidades tecnológicas. Así que me gustaría empezar siempre por el principio, un poco de tu historia, especialmente cómo empezaste. Me gustaría tocar un momento en tu vida que hizo quién eres ahora. Podría ser una persona, podría ser un elemento educativo, O familia. miembro o algo más. Así que creo que para cualquiera que conozco, siempre hay varias cosas que los convierten en quienes son. Si miras mi historial, sabrás que solía ser un jugador de póker profesional, eventualmente me convertí en ingeniero de software, me convertí en fundador y luego finalmente encontré mi camino en el mundo de las inversiones. Probablemente el momento más crucial para mí en mi carrera, al menos, fue al final de ser fundador. Estaba tratando de decidir qué quería hacer con esta empresa. Teníamos una oferta de adquisición de un. En ese momento había un gran intercambio de criptomonedas y fue cuando conocí a Nival Ravikant, un reconocido inversor ángel de Silicon Valley que se involucró temprano en la escena cripto. Le pedía consejos sobre esta fusión y adquisición, y él fue quien originalmente me propuso que debería convertirme en un inversor. No tenía conocimientos sobre inversiones. Fue inesperado que él sugiriera que en lugar de ser adquirido por la empresa, debería unirme al lado de las inversiones. Y recuerdo que le dije, mira, no sé nada en absoluto sobre inversiones, ni siquiera invierto mi propio dinero. Solo invierto mi dinero en índices bursátiles. Así que me consideraba en ese momento ser económicamente muy simple. Me pregunté cómo podría convertirme en un capitalista de riesgo sin estudiar finanzas ni saber nada sobre inversiones en startups.
no tiene ningún sentido. Y él me dijo, mira, lo que pasa con la inversión es que puedes aprender muy fácilmente todos los mecanismos de la inversión. Puedes aprender a leer una hoja de términos. ¿Cuáles son los diferentes términos importantes? Y cómo hacer valoraciones. No es tan difícil. Si eres inteligente, lo descifrarás, pero no puedo enseñarte a tener buen juicio. Sin juicio, ningún aprendizaje sobre cómo leer hojas de términos o hacer valoraciones te convertirá en un buen inversor. Y así, si tienes buen juicio, el resto puede venir. Eres lo suficientemente inteligente, puedes descifrar el resto. Pero lo principal que separa a los buenos y malos inversores a largo plazo es tu capacidad para mirar a alguien a los ojos y realmente entender, ¿es esta la persona que va a construir esto? Y así me dijo, en ese momento todavía era muy temprano en el desarrollo de las criptomonedas. Recuerdo lo que realmente me marcó. Podía seguir adelante, construir la empresa, ser adquirido y trabajar dentro de una organización más grande o convertirme en inversor. Y si decides que vas a seguir este camino de tener tu propia empresa, la totalidad de la industria de las criptomonedas es como esta gigantesca ola de marea que todos saben, o al menos todos creen en ese momento, que va a llegar a la costa. Y si eres un fundador y decides seguir adelante y construir esta empresa, eres un grano de arena luchando en esa ola de marea para llegar a la costa. Y no todos los granos de arena lo logran. Pero si eres un inversor, puedes sentarte en una silla en la playa y ver cómo llega la ola y decidir cuál de estas pequeñas olas que ves terminará convirtiéndose en la gran ola. Y de alguna manera, si lo que realmente te fascina es ver lo que esta tecnología va a hacer al mundo, ser un inversor es el mejor asiento en la casa para ver cómo se desarrolla esta industria. Y eso fue lo que terminó convenciéndome de dejar mi startup y pasarme al lado de la inversión. Y eso fue en el 2017. Así que ha pasado bastante tiempo desde que soy inversor. Pero no fue por eso. Nunca me habría considerado el tipo de persona para convertirme en un capitalista de riesgo. Bueno, esa es una gran historia, pero bueno, tener a Naval como mentor no es algo malo. Fue un asiento muy, muy increíble para mí poder aprender la práctica de Invertir. Es una gran escuela. Entonces, ¿cómo entraste en cripto? Entonces, como mencioné, solía ser un jugador de póker profesional y dejé el póker en 2011. Y eso ocurrió unos años después del documento técnico de Bitcoin. Y escuché por primera vez sobre Bitcoin de algunos amigos míos que eran exjugadores de póker, que cuando se volvió muy difícil jugar al póker en línea después de 2011, muchas de esas personas comenzaron a usar Bitcoin como una forma de saldar sus deudas de juego. Jugaban estos juegos en línea por dinero ficticio, pero resolvían fuera de línea o de forma asincrónica usando Bitcoin. Así que al principio pensé que Bitcoin era como el pergamino. ¿Sabes? Bitcoin es como esto, o como Neteller o algo así. Es una forma de pagar en línea, pero no veo qué más es además de eso, a menos que sea algo sospechoso. Entonces es como una versión más sospechosa de Neteller. Y fue varios años después que me introduje en la ingeniería de software y la ciencia de la computación. Y luego comencé a aprender sobre lo que es una cadena de bloques y comencé a aprender sobre la estructura de datos y los algoritmos que sustentan una cadena de bloques real. Pensé, está bien, esto es muy interesante. Siento que hay algo más allí de lo que vi originalmente. Pero aún no lo veía realmente porque, de nuevo, como mencioné, no era muy sofisticado macroeconómicamente. Así que la idea de como Bitcoin es una moneda no soberana que podría reemplazar a las monedas tradicionales, pero no entendí completamente el concepto. Para mí es simplemente cómo pagas a la gente en línea si quieres comprar drogas. Y fue realmente con la llegada de Ethereum que de repente me di cuenta de que lo que estaba sucediendo en este espacio era mucho más grande de lo que yo originalmente pensaba. Entonces, estaba trabajando en Airbnb en ese tiempo y estaba trabajando en fraudes de pagos como ingeniero de software. Cuando trabajas en pagos en Airbnb, una empresa internacional, pagas a personas en 50 o 60 países alrededor del mundo. Y cuando estás pagando a personas internacionalmente, tu experiencia como usuario es que deslizas tu tarjeta de crédito y mágicamente alguien al otro lado del mundo recibe el pago. Y por supuesto, no existe un sistema mágico que pague a las personas en todo el mundo. No existe un único sistema de pago global. Hay muchos sistemas diferentes y dispares que operan en distintos países, con días festivos y APIs variadas, lo que resulta en un gran
cuando realmente estás trabajando en el sistema, te das cuenta de que es solo un gigantesco montón de espagueti. Sabes que no hay una interfaz común. Algunas cosas funcionan algunos días y otros no. Hay CSVs siendo enviados por correo a medianoche. Todo es un gigantesco desastre. Y como ingeniero, cuando ves un sistema así, tu intuición es, oh Dios mío, deberíamos desechar esto y deberíamos empezar de nuevo con un sistema que esté construido para el mundo en el que realmente vivimos. Y el mundo en el que vivimos es hoy. Es digital primero, es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es globalmente interoperable, ¿verdad? Ese es el mundo en el que Airbnb realmente opera. Pero los sistemas de pago fueron todos construidos en los años 60 y 70 para un conjunto de restricciones muy diferente al que tenemos hoy. Y fue tú entonces cuando lo entendí. Dije, oh, eso es la criptomoneda. La criptomoneda es un grupo de personas que se dan cuenta de que, hey, la forma en que todo esto funciona está totalmente rota. No está hecho para el mundo en el que estamos hoy. Así que, ¿qué pasaría si rediseñáramos todo desde cero? Tal vez harías que todo sea de igual a igual, tal vez harías que todo use criptografía, tal vez harías que todo sea algoritmo en la política monetaria y la forma en que sabes que todas estas cosas suceden de una manera justa, neutral y públicamente observable. Y eso fue cuando me di cuenta de que, oh, las cosas que están en esta industria van a cambiar la trayectoria del dinero. Y eso es lo que me hizo entrar en este espacio a tiempo completo. Primero que nada, me gustaría un mapa de ruta de lo que ha estado sucediendo en los últimos 10 años. Sí, Pero quiero volver porque lo interesante de ti es que comienzas como un profesional del póker mundial y de 50 pasaste a 250,000 y luego te convertiste en ingeniero de software, terminaste trabajando en Airbnb, sí, y luego terminaste liderando una de las firmas de capital de riesgo más grandes en cripto y blockchain. Entonces, de estas diferentes partes, porque una de las cosas en cripto, especialmente las personas que comercian, hay un componente de juego. Trato de no ahondar mucho en el tema, pero es algo que no se puede ignorar, claro que sí. Como mencionaste, la mayoría de los sistemas peer-to-peer deben ser gamificados. Entonces, desde tu experiencia en juegos de azar, ¿no? O el póker es más que solo eso, pero desde ese trasfondo, desde ingeniero de software, agrava. ¿Cómo haces estas analogías? Hay muchas analogías y como mencionaste, uno de los desafíos en los sistemas tecnológicos actuales, los pagos y finanzas aún no se reflejan, pero actualmente hay 4.5 millones de personas jugando juegos a diario. 1.000 millones, no millones. Y la mayoría de nuestros sistemas son muy amplios, grises y llenos de problemas. Y luego al mismo tiempo tenemos todo el Internet paralelo, como mencionaste. Hay apuestas, está la web oscura, hay muchas cosas. Así que estamos en un intersticio donde tenemos como dos mundos trabajando en paralelo y has estado en esto durante los últimos 10 años, tanto en Silicon Valley, construyendo empresas como también en cripto, que aún no logró popularizarse de la manera que a todos nos gustaría. Me gustaría escuchar cómo ves esta especie de parte histórica antes de pasar a tus logros. Sí. es definitivamente cierto que si miras casi cualquier tecnología, la adopción inicial de la tecnología comienza con algún tipo de caso de uso subversivo. Por lo tanto, en los primeros días de Internet, viste que mucho de lo que estaba sucediendo en el Internet temprano era pornografía, robo de propiedad intelectual, una especie de piratería como la llamamos en tiempos más modernos. Esta es una trayectoria común para la tecnología. Comienza con las personas que más la necesitan, los primeros adoptantes. Las personas que más necesitan acceso a banca en dólares son aquellas que no tienen ninguna vía para obtenerlos. Cada vez más, Chainalysis publica los mejores datos sobre esto, según lo que veo. Chainalysis es la empresa de forense más grande en blockchain. Es que con cada año que pasa, la proporción de actividad de Bitcoin, que es mercado negro, disminuye exponencialmente. Y puedes ver, creo que para el 2024 es como menos del 1% de la actividad total en Bitcoin. Se atribuye a la actividad del mercado negro. Gran parte de esto se debe a que la cantidad de buena actividad ha estado aumentando como loca, ¿no? Quiero decir, todos los ETFs y todo el dinero que está circulando, que obviamente está claramente en el ecosistema financiero iluminado, ha aumentado tan dramáticamente. Y el hecho de que Bitcoin, la realidad es que ahora las fuerzas del orden y los reguladores son simplemente mucho más capaces de poder hacer forense de blockchain. A menos que uses una criptomoneda como Monero o Zcash, lo que hagas en una blockchain quedará registrado permanentemente. Se puede rastrear durante todo el tiempo que quieras, mientras que si estás usando el sistema bancario regular y mueves tus dólares a un banco mongol,
Entonces, ok, eso se acabó. Eso complica el trabajo de los reguladores que intentan rastrear el destino de ese dinero. Es una imagen compleja que evoluciona con el tiempo. En 2012 y 2013, si usabas Bitcoin, las autoridades no tenían idea de lo que ocurría, lo que les suponía un gran desafío. Eso no es cierto hoy, y esa es una de las razones por las que ves cada vez más que muchos de los peores actores financieros eligen no usar Bitcoin, no usar Ethereum, debido al hecho de que son tan rastreables y ese rastro de papel existe básicamente en la cadena para siempre. Así que creo que la historia de cuánto de esto es mercado negro versus... En la economía iluminada normal evoluciona junto con la tecnología. A medida que la tecnología, y también es cierto en cosas como una creciente actividad financiera en cadena ocurre en stablecoins, los cuales por su naturaleza son congelables. Si estás usando dólar estadounidense coin o usando Tether, así como así, pueden detenerte y decir, oye, la policía nos llamó, claramente eres un mal tipo, vamos a requisar tu dinero. Varios grandes hackeos han sido congelados este año en múltiples ocasiones, utilizando las habilidades de Tether o dólar estadounidense coin para congelar directamente en la cadena. Así que es una imagen complicada, pero creo que con el tiempo lo que verás es que probablemente lo que sucederá en cripto es una bifurcación. Es decir, habrá partes de la economía en cadena que son oscuras, que son cosas como Tornado Cash o cosas como Zcash Monero, que realmente se especializan en casos de uso de mercado negro, donde cada vez menos de las personas normales van a encontrar su camino en tales tecnologías. La mayoría de lo que sucede en la cadena estará en la economía iluminada. Serán personas que no temen a la aplicación de la ley o cualquier reacción adversa. No, y esto es hubo. En realidad estaba hablando en una conferencia, en realidad esta semana, y una de las cosas. Un director de Mastercard mencionó que la economía cripto alcanzará los 11 billones de dólares, lo cual es significativo viniendo de una empresa como Mastercard. Es un número, pero volviendo a tu formación, porque tú, lo increíble es que has estado en inversiones y grandes jugadores del Silicon Valley y también tienes una formación educativa, así que me gustaría. Antes de Dragonfly, lideraste inversiones tempranas en proyectos importantes como Avalanche, Near Protocol y Algorithm, que probablemente siguen siendo de los más relevantes en el mundo blockchain. Me gustaría ver a partir de ahora, fuimos a mi macro, ahora de nuevo a micro, y tú, de tu historia de empezar como inversor, luego empezar invirtiendo en algunos de los protocolos de blockchain. Sí, y además estos se convirtieron en algunos de los más grandes. Y Avalanche es una de las 10 o 15 principales monedas en el planeta. ¿Cómo ves esta parte de innovación? Y también la evolución de los ecosistemas a su alrededor. Y tú como inversionista y la comunidad de personas que negocian estas partes. Entonces tomaré a Avalanche como un ejemplo. Es sorprendente que la propuesta de Avalanche en la ronda de financiación inicial en 2017 evolucionó en lo que eventualmente se convirtió, especialmente al mirar una inversión en una etapa tan temprana. Rara vez la idea inicial es la misma con la que concluyes. Recuerdo la propuesta para la ronda de financiación inicial de Avalanche. Conocí al fundador Amin Gunsir cuando todavía era profesor en Cornell. Y por supuesto era un profesor muy conocido, pero solo un profesor. Así que no tenía la fama y la reputación que tiene hoy en la industria de las criptomonedas, habiendo construido Avalanche. Así que, ya sabes, terminó viniendo a Silicon Valley y ya sabes, recuerdo que lo conocí en una cafetería, me presentó la idea y en ese momento era que iban a tomar el protocolo de consenso de Avalanche, que es este nuevo consenso basado en gráfico acíclico dirigido, que es muy diferente a lo que Bitcoin y Ethereum estaban usando en ese momento, y lo iba a usar para construir una blockchain que básicamente iba a copiar blockchains existentes y ejecutarlas en el consenso de Avalanche. Así que iba a crear Avalanche Bitcoin, Avalanche Ethereum, Avalanche Ripple, Avalanche esto, Avalanche Cash, Avalanche bla, bla, bla. Se planeaban múltiples versiones de las cadenas existentes utilizando el consenso de Avalanche. Esa era la propuesta original de Avalanche, pero obviamente no es lo que soy. Y cuando eres un inversor, y yo todavía estaba muy al principio de mi carrera de inversión en ese momento, pero cuando eres un inversor, lo que aprendes, habiendo visto suficientes de estas propuestas, es que cada propuesta que vas a recibir evoluciona. Nunca termina como empezó
Y en lo que estás apostando no es la idea original que un fundador te trae. Lo que estás apostando es la trayectoria de esta persona, este equipo, esta energía que se presenta frente a ti. Casi nunca es el caso de que un fundador, después de pasar por tantas revoluciones de la industria tecnológica en sí misma, ¿verdad? La criptomoneda ha cambiado mucho desde 2017. Y si no estás cambiando junto a ello, viendo lo que está haciendo Ethereum, lo que está haciendo Solana, lo que están haciendo los NFTs, lo que está haciendo el gaming, si no estás prestando atención a lo que te rodea y te adaptas e iteras en público, entonces vas a fracasar como fundador. Con el tiempo, habiendo hecho inversiones en etapa inicial y de semilla, he aprendido que debes tomar con cautela lo que el emprendedor te dice que va a hacer. Porque realmente tienes que asumir que en lo que estás apostando es una forma de encontrar la respuesta correcta. No es que la respuesta correcta ya esté escrita en un papel y se te muestre en un mazo o un PowerPoint diciendo, esta es la respuesta correcta. No conoces la respuesta correcta. ¿Cómo lo sabrías? Pensaste en algunas cosas y decidiste hacerlas, pero el verdadero trabajo del emprendimiento es sentarte cada día frente al mundo, probar cosas e iterar. Ese proceso de iteración es en lo que estás apostando. La mayor lección que saco de haber visto muchas de esas empresas en ese tiempo, recuerdo haber tomado la propuesta de inversión inicial de Solana, Uniswap y Optimism. Todos estos chicos en los primeros días de cripto, cuando todas sus ideas cambiaron, todas las trayectorias cambiaron, nada es lo mismo que cuando lo estaban presentando originalmente, porque nadie sabía. Esa es la magia de la innovación. También, Creo que no hay un producto cerrado. Eso es lo que he estado aprendiendo también. Un producto siempre está evolucionando. Y si realmente está cerrado, muere exactamente. Entonces, como uno de los mayores VCs en el mundo, en esta área Dragonfly. Así que primero a mi audiencia y para las personas que nos escuchan, cuéntanos qué es Dragonfly. Ya mencionamos algunas de las mayores inversiones que ustedes hicieron, que creo que fueron muy exitosas, por decir menos, ¿verdad? Pero un poco sobre lo que ustedes están tratando de hacer desde lo histórico, lo que lograron en los últimos 10 años y lo que ahora están tratando de hacer, porque estamos al borde de, creo que la web de blockchain 3 y AI, que es un mundo fantástico, diría incluso más radical, ¿verdad? El mismo tiempo trae muchas consideraciones, así que me gustaría escuchar cómo lo ven ustedes. Primero que nada, ¿qué es Dragonfly y cómo lo... Dragonfly es una firma global de capital de riesgo en criptomonedas desde 2018. Somos uno de los inversores más activos en la industria, invirtiendo en empresas en diferentes etapas. Gestionamos miles de millones de dólares en activos bajo gestión y tenemos alrededor de 45 personas en Asia, Estados Unidos y Europa Occidental. Hemos invertido en intercambios, corredurías, custodios, capas 1, capas 2, DeFi y más. Si está relacionado con cripto y blockchain, es probable que lo hayamos abordado. Así que hemos hecho muchas inversiones conocidas, como Avalanche. Lideramos la serie A de Bybit y las rondas de semillas de Monad, Athena, Dune Analytics y otras empresas icónicas de criptomonedas en las que hemos participado. En resumen, así es Dragonfly. Hace 10 años, cuando empezamos, éramos como un polluelo, una startup. Con el tiempo, nos hemos convertido en uno de los fondos más grandes en el espacio y probablemente en uno de los nombres más preeminentes en cripto. Pero lo que hacemos, que es la estrella del norte, es realmente estar al servicio de los emprendedores. Una cosa que aprendes si estás en el espacio de capital de riesgo es que hay muchos capitalistas de riesgo en cripto en todo el mundo. Todos compiten porque las criptomonedas son un fenómeno global. Entonces, hay competencia entre alguien de Medio Oriente, Europa, Asia y Estados Unidos. En el capital de riesgo tradicional, eso no es realmente cierto. En el capital de riesgo tradicional, es un juego regional donde los mejores inversores de una región ganan la mayoría de los tratos en esa área. En cripto todos viven online y de alguna manera en línea es realmente la esfera donde todos estamos compitiendo e intentando encontrar a los mejores fundadores y las mejores oportunidades. Y porque es un bien común tan global, porque no hay un Ethereum para Rusia, no hay un Ethereum para China, no hay un Ethereum, hay un Bitcoin. Y hay un Solana, hay un Avalanche, y todos participamos en ello juntos. Por lo tanto, debido a eso, tienes esta competencia realmente global para tratar de ser el mejor inversor y para tratar de tener acceso a los mejores fundadores y las mejores oportunidades. Y la forma en que obtienes ese acceso es
entregando el mayor valor. Es simplemente siendo socios muy, muy estables que los apoyan, ayudándolos a construir sus empresas y sus protocolos y ayudándolos a introducirlos en los niveles superiores de éxito. Eso es lo que intentamos hacer. Somos un capital muy, muy paciente y tratamos de no interponernos en el camino de las personas. Eso es muy impresionante. Así que viniendo a el momento en que estamos, así que ustedes han estado principalmente respaldando la mayoría de los protocolos que ahora son los cimientos de blockchain y cripto y también los más sólidos. Es muy importante porque ha habido muchas olas y yo mismo he estado en muchas de estas olas. Así que, ¿cómo ves este momento que tenemos ahora mismo en un extremo? Bueno, la economía líder en el mundo adoptando a gran escala, sí, pero también muchas velocidades y al mismo tiempo, como dijiste, aunque esto es global, todavía hay una adopción que está ocurriendo en múltiples formas, pero además esto funciona mientras aún debemos crear y como mencionaste antes, la idea de economía de igual a igual sigue siendo muy frágil en muchos aspectos. También tenemos Web3 con fortalezas y debilidades y la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo importante actualmente, en algo masivo. Entonces, ¿cómo estás viendo estas tres interacciones, la inteligencia artificial, Web3 y blockchain? Entonces podemos decir que en este momento estamos en un precipicio. Es decir, como mencionaste, acabamos de tener un cambio en la economía más grande del mundo en su actitud hacia las criptomonedas y la blockchain. Y la realidad era que la curva de adopción de las criptomonedas continuaba independientemente de lo que iba a hacer Estados Unidos. Porque, por supuesto, la mayor parte de la adopción de las criptomonedas, como la adopción de abajo hacia arriba, siempre ha estado fuera de Estados Unidos, no dentro de Estados Unidos. Y Estados Unidos solo es el 4% de la población mundial. Obviamente tiene mucha riqueza, pero no tiene tantas personas en términos absolutos. Así que la imagen más grande de, ya sabes, las monedas estables creciendo y la cantidad de direcciones en cadena llegando a máximos históricos, todo eso estaba sucediendo bajo la administración de Biden. Así que esa marcha de la tecnología, esa marcha de la adopción va a suceder de una forma u otra. Realmente creo que incluso si las elecciones hubieran ido de otra manera, todavía estaríamos en el punto de que la adopción continúa creciendo. Ahora, la imagen regulatoria importa principalmente, no porque, bueno, nadie está dispuesto a construir nada, nadie está dispuesto a fundar nada. La realidad era que bajo los últimos 4 años, y tuvimos este ataque regulatorio en los Estados Unidos, todavía teníamos a la mayoría de las empresas y fundadores bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Esa es la razón por la que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos iba tras todos, porque todavía eligieron construirlo en los Estados Unidos. Así que la gente, quiero decir, tal vez es parte del optimismo de nuestra industria, es que simplemente pensamos, bueno, seguramente entenderán que lo que estamos haciendo no está mal, lo que estamos haciendo no es malicioso, estamos tratando de hacerlo con el corazón en el lugar correcto. De una u otra forma, hay algo muy despreocupado sobre la criptomoneda en sí. Simplemente sentimos con gran pasión que es el futuro. Hacia aquí se encamina todo y queremos contribuir a llevarlo de la mejor manera posible. Entonces, dicho todo esto, la historia de los cambios regulatorios en los Estados Unidos importa principalmente para las instituciones, no para los consumidores. Los consumidores estaban usando las cosas. Ya sabes, una broma que le gusta hacer a mi socio es que miras en China y por supuesto China ha prohibido las criptomonedas, ¿verdad? Prohibieron las criptomonedas en 2021. A pesar de que China ha prohibido las criptomonedas, probablemente se sabe que es uno de los mercados más grandes para estas monedas digitales. Como dice la broma, no se prohíbe lo que nadie quiere hacer. Por lo tanto, puedes ver a través del caso Binance Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos que China es uno de los mercados más grandes. China y Estados Unidos son masivos. Las criptomonedas eran de facto ilegales en Estados Unidos, pero hemos visto gran adopción de personas comprando. Se suponía que Coinbase era un negocio ilegal. Y aún así, grandes cantidades de la población de los Estados Unidos, en muchos puntos durante la administración de Biden, esta fue la aplicación número 1 en la sección de finanzas en la App Store. Entonces observamos que las criptomonedas persistirán sin importar si se prohíben nominalmente o no. Pero una vez que creas reglas para ello, creas regulaciones para ello, eso permite que las instituciones entren y finalmente institucionalicen la industria. El auge de la inteligencia artificial ha sido esta tecnología gemela que está ganando mucha tracción en los Estados Unidos y a nivel global. Y creo que la inteligencia artificial va a ser una de las tecnologías más transformadoras, no de esta década, sino de este siglo. Esto definitivamente va a cambiar el mundo y todo el mundo lo sabe.
Entonces, hay dos direcciones de causalidad que podrían interesarte. Una, ¿qué va a hacer la criptomoneda a la inteligencia artificial? Y la segunda pregunta es, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial a la criptomoneda? Esas dos preguntas son muy importantes. En cuanto al lado de cómo la criptomoneda afecta a la inteligencia artificial, creo que hay algunas cosas de las que la gente ha hablado que probablemente sean correctas, pero aún es muy temprano. Lo primero es que una vez que tienes agentes de inteligencia artificial funcionando, agentes de inteligencia artificial, que significa actores de inteligencia artificial completamente autónomos, que pueden tomar acciones en el mundo, que van a trabajar en tu nombre o en nombre de alguien, estos agentes de inteligencia artificial, es muy probable que usen criptomoneda. ¿Y por qué es eso cierto? Es cierto, ya que si deseas que un agente de inteligencia artificial haga algo por ti, probablemente las tareas más importantes que realizamos son de carácter económico. ¿Quieres que esto sea un agente económico? Si realmente quieres que haga cosas útiles y no solo sea algún tipo de asistente ejecutivo. Para que una inteligencia artificial sea un actor económico, debe utilizar dinero. ¿Cómo usará el dinero? ¿Usará una cuenta bancaria? Bueno, si haces que un agente de inteligencia artificial intente abrir una cuenta bancaria en un banco, ¿cómo va a pasar un agente de inteligencia artificial, el POIC? ¿Cómo va a ser el AML? ¿Dónde va a pagar impuestos? ¿A qué jurisdicción pertenece? ¿A qué país pertenece? ¿A qué estado pertenece? No tenemos respuestas a estas preguntas. Nuestro sistema de leyes está diseñado para que los humanos, las empresas y los gobiernos posean dinero. No tenemos ningún concepto de un agente no humano poseyendo dinero. Simplemente no lo hacemos. Estamos completamente despreparados para ello. Esto va a suceder muy, muy pronto, si no está sucediendo ya. La criptomoneda fue diseñada para máquinas. De alguna manera, esa es parte de la razón por la que es tan difícil de usar. Es porque no fue diseñado para humanos, fue diseñado para máquinas. Todo lo que tienes que hacer es custodiar una clave privada. Si puedes custodiar una clave privada, puedes usar dinero, puedes pagar a cualquiera, puedes pagar a otro agente, puedes pagar a un humano. Y esta función del dinero, de las criptomonedas, siendo este tipo de dinero nativo digital, va a ser fundamental para entender por qué los agentes de inteligencia artificial, antes de esperar a que las leyes se adapten a, ok, aquí es como podemos crear algún tipo de sistema legal para que las inteligencias artificiales usen dinero, van a decir, mira, no voy a esperar por ti. Simplemente voy a empezar a usar dólar estadounidense coin en cadena. Boom. Luego voy a usar eso para pagar a mis contrapartes, para pagar a los humanos, para pagar lo que sea. Así que eso creo va a ser la primera parada. El otro lado de la pregunta de, ok, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial a las criptomonedas? Bueno, creo que la primera y más obvia respuesta es que la inteligencia artificial va a reducir masivamente el costo del software. Ya empezamos a verlo, es que si miras cosas como DeepSeek o Gemini 2.5, son increíbles escribiendo código. Es un cuadro de Anthropic. A medida que mejoran y mejoran, y ahora mismo todavía están bien. ¿No se podría desarrollar un software empresarial completo usando solo agentes de inteligencia artificial? Se están automatizando fragmentos de software cada vez más grandes utilizando agentes de inteligencia artificial. Una vez que alcancen la escala, estos agentes de inteligencia artificial van a hacer que el costo de la ingeniería de software se desplome. Construir productos de software será cada vez más económico. ¿Y cuál es la entrada principal en la industria cripto? La respuesta es software. ¿Sabes? Cuando la gente recauda todo este dinero, ¿por qué están recaudando todo este dinero? La respuesta es para escribir software, para pagar a los ingenieros de software. Si eso desaparece y de repente se vuelve realmente barato poder contratar y pagar a ingenieros de software basados en inteligencia artificial, por lo tanto, la entrada principal a nuestra industria simplemente se desinfló como loco. Y ahora la idea de que alguien construya una DApp en los fines de semana y noches va a ser una broma. Será trivial hacerlo. Similarmente, en los inicios de Internet, la gente recaudaba dinero. Iban a recaudar $1 millón para construir un sitio web. Y cuando digo construir un sitio web, quiero decir que sí, cuesta mucho dinero construir un sitio web estático. Y si querías alojar tu sitio web, tenías que comprar un servidor. Y un servidor cuesta mucho dinero, no era barato comprar un servidor. Y ahora, hoy, para alojar un sitio web es literalmente gratis. Vas a las páginas de GitHub o vas a Squarespace, pagas 12, básicamente es tan barato que es demasiado barato para medirlo. Usa Netlify u otra opción gratuita. Evita el mundo donde un capital de riesgo en esos días pensaría, ¿para qué recaudar dinero? ¿En qué gastarías el dinero? Porque ahora, algún día en el futuro, los sitios web van a ser gratis.
Llegaremos al mismo sitio con el software, donde el software se vuelve tan barato y fácil de crear que es prácticamente gratis. La pregunta es, ¿en qué más vas a gastar tu dinero? ¿O por qué necesitas recaudarlo? Si solo quieres probar esta DApp, contrato inteligente o sitio web, dile a un agente de inteligencia artificial que lo redactará durante la noche por $1000. Permítete eso solo los fines de semana y noches, y eso va a ser transformador en la cantidad de productos y software que se crea para esta industria. Eso va a resultar en esta explosión cámbrica de aplicaciones y casos de uso que ahora podemos comenzar A buscar. Por ejemplo, en Avalanche, dedica mucho tiempo a hablar con el equipo de desarrollo de negocios y a cultivar a los ingenieros de software y fundadores en el espacio. Habrá 100 veces más fundadores y personas creando productos y experiencias de software debido a lo barato y fácil que será. Eso acelerará enormemente lo que sucede en la economía en cadena. Esa es mi opinión. Ambos puntos de vista son muy... Los temas mencionados son muy importantes y requieren atención. Entonces, un punto de vista que quiero aportar a eso, mencionaste Avalanche, así que DeFi está tocando todo de la economía mundial en este momento. Pero uno de los desafíos, como mencionaste antes, es la adopción, pero también la interfaz de usuario-experiencia de usuario de la adopción. Porque, como dijiste, los reguladores manejan todas estas cosas diferentes, ni siquiera hay una discusión. Como mencionaste, la idea de la blockchain es tener cada vez más seguridad en identidad, datos, pagos, etc. Y con Avalanche creo que probablemente la comunidad DeFi más grande alrededor y todo el ecosistema alrededor de eso. Entonces, ¿cómo ves el DeFi, especialmente en nuestros modelos económicos? Porque creo que uno de los desafíos que hemos encontrado hasta ahora en la adopción, al menos diría adopción masiva, sin prejuicios, pongamos todos los prejuicios a un lado, es ese tipo de, en un extremo, la interfaz de usuario, experiencia de usuario y la experiencia. Y segundo, llevando DeFi a comunidades que realmente pueden trabajar efectivamente sin los riesgos que conocemos. Así que en esta parte del desafío, y muy bien, podríamos haber estado invirtiendo en algunos de estos protocolos. Sí, ¿cuál es el momento? Y dijiste que estamos en un precipicio en muchos sentidos con lo que está sucediendo en la economía mundial. El fuego presenta muchas oportunidades para construir economías, especialmente en los mercados emergentes. Aunque Estados Unidos representa solo el 4%, la economía mundial es masiva. Y Francia es África. La mayoría del grupo de edad de África tiene 18 años. Así como también alrededor de los 20 años. Entonces, todos ellos están completamente, especialmente para el sudeste asiático, todos están metidos en cripto, ¿verdad? Y África completamente, eso es correcto, ¿no? Recuerda que ayudé a crear el banco en 2014 y mi investigación fue que estaban usando Bitcoin porque era más seguro que cualquier otra cosa y esto fue en 2014, estamos en 2025. ¿Correcto? Quiero escuchar tus noticias falsas. No, creo que tienes absolutamente razón. Esta tecnología se adoptará de forma desigual. Algunos países comenzarán antes que otros y probablemente el principal indicador será su juventud. Puedes ver muy claramente, incluso en los Estados Unidos, la desconexión entre los viejos y los jóvenes con respecto a sus actitudes e intuiciones sobre cripto. Creo que esa historia que acabas de describir es absolutamente correcta. El lugar donde la criptomoneda es más valiosa es donde la infraestructura financiera es la peor. De alguna manera, la forma en que me gusta describir DeFi es como una especie de sistema financiero en una caja. Ahora, no es el mejor sistema financiero del mundo. Si estás en los Estados Unidos y eres rico y tienes acceso a grandes bancos comerciales que van a cuidarte y hacer tu vida muy fácil y cómoda, y tienes acceso a todos los productos financieros que podrías desear, entonces intentar hacer tus actividades financieras en DeFi podría simplemente ser poco atractivo. Es como, bueno, ¿por qué? ¿Qué obtengo de ello? Ya tengo acceso a crédito privado, tengo todo el acceso al mercado de valores, a esto, a aquello. Puedo comprar mi cripto en Charles Schwab o lo que sea. Entonces, ¿por qué necesito esto? Y la respuesta para muchas personas es que no lo necesitan. Está en lugares donde la moneda no se está gestionando bien, donde los propios bancos están no son buenos administradores de la economía. Está en lugares donde las personas no tienen mucho acceso financiero o no tienen mucha libertad financiera o donde los controles de capital son muy restrictivos o simplemente donde te das cuenta de que la sociedad en sí es disfuncional. En estos lugares lo que obtienes es que DeFi en su nivel actual es básicamente un piso. Es un piso bajo, el cual si tu sistema financiero local no es mejor que DeFi, entonces básicamente es como, bueno, te jodes.
Simplemente voy a usar DeFi entonces, y DeFi será mi sistema financiero. Crea este piso de competencia. Normalmente en un mundo sin DeFi, un banco central o un sistema financiero que no logra proporcionar un nivel básico de servicio y calidad, básicamente es un monopolio. No tiene competencia porque si vives en Nigeria o Argentina o Venezuela, solo tienes una opción, que son los bancos, el gobierno, la moneda. No hay forma de salir sin recurrir al mercado negro. Las criptomonedas le dan a todos la capacidad de salir solo con un teléfono móvil y una conexión a Internet. Teniendo eso en cualquier lugar, puedes acceder a las criptomonedas. Claramente, esto resulta algo desestabilizador, porque significa que, mira, si eres Venezuela y tu moneda se está inflando y estás siendo, de nuevo, un muy mal administrador de tu economía, entonces eso significa que la gente va a decir al diablo contigo. No quiero usar el bolívar, no quiero que mi moneda se infle 100% al año. Eso es una locura, nadie merece pasar por eso. Y así es como originalmente se adoptará esta tecnología. Y lo que verás es que si eres Estados Unidos, ahí es donde realmente ves el tipo de adopción de base de cripto, es realmente el más bajo, donde las personas no viven sus vidas en DeFi porque ya tienen un gran acceso financiero. ¿Cuál es el beneficio de usar stablecoins si ya se cuenta con dólares y servicios como Venmo o PayPal? Y eso es correcto. La demanda de stablecoins está creciendo fuera de Estados Unidos, donde las personas buscan acceso a dólares. En países como Venezuela, Turquía, Irán e Indonesia es donde la gente realmente desea tener dólares. Por eso las stablecoins resultan tan atractivas en comparación. Y lo que verás es que DeFi proporciona esta línea de base. Si eres de Estados Unidos o Europa Occidental, ya estás en la cima. Esta línea de base no es lo suficientemente atractiva para motivar una migración masiva. Pero si estás en Argentina o Venezuela, estás aquí abajo. Y DeFi ya es mejor que lo que tienes, ¿verdad? Y entonces estás como, genial, usemos DeFi, esto es excelente. A medida que DeFi mejora, más países alcanzarán este alto nivel de referencia. Y van a decir, DeFi ahora es mejor que lo que mi país está ofreciendo. Simplemente voy a cambiar a DeFi. Y eso no solo proporciona una alternativa para las personas que están allí, sino que también proporciona la competencia tan necesaria. Y mi afirmación es que va a hacer que los reguladores financieros, los bancos y los bancos centrales se vuelvan más competitivos. Les ayudará a gestionar mejor sus propias economías. En conclusión, independientemente de tu postura sobre las criptomonedas, deberías apoyar la competencia que impulsan en el sistema financiero actual. Sí, y esto toca un área que me es muy querida, que es la inclusión financiera o la educación financiera. Sí. Que tenemos es, creo que cuando no entiendes te confundes y solo serán mis últimas dos preguntas, sé que necesitas irte. Tienes una formación en filosofía, ética y cripto, pero también has estado enseñando criptomonedas y lo has hecho un par de veces, en parte también en tu parte. También escribiste un libro titulado Cómo ser un jugador de bolsillo, la filosofía del bolsillo. Así que quiero tocar estos temas porque creo que uno de los desafíos que tenemos, especialmente los jóvenes, es los sistemas de educación están de muchas maneras rotos y soy profesor universitario, así que sé lo complejo que es porque no hay un sentido común en esto, pero es cómo podemos conseguir a todas estas personas de las que estamos hablando, porque hay mercados emergentes. Está el sólido mundo occidental que también se está convirtiendo en un mercado emergente de muchas maneras, al menos en muchas, si no estás en una forma elitista. Entonces, ¿cómo ves esto desde una perspectiva de educación y adopción de innovación en torno a la tecnología y las criptomonedas? Porque, por supuesto, es tu área de especialización. Sí, mira, creo que este es uno de esos espacios donde cuando estás entrando por primera vez en el espacio cripto es muy opaco, es muy difícil entender todos estos nuevos conceptos, todos estos nuevos términos, todas estas nuevas cosas que, sabes, cuando entré por primera vez en este espacio, literalmente no se enseñaban clases, creo que solo era eso. Solo Stanford tenía un curso de Bitcoin en ese momento. Ninguna universidad enseñaba sobre criptomonedas. Así que cuando entré por primera vez en este campo, quiero decir, casi todos los que estaban en ese momento, tenías que enseñarte a ti mismo. Tenías que ir a encontrar publicaciones de blogs, foros y demás, y unirlo todo para entender lo que realmente pasaba. Y afortunadamente, ahora estamos en un lugar mucho mejor, donde muchas universidades enseñan blockchain y cripto. Pero la verdad es que casi siempre van un paso atrás. Esta es una industria que se mueve y evoluciona muy rápidamente. Y para comprender lo que ocurre en la vanguardia, debes estar en ella.
Debes estar al tanto de lo que sucede en tiempo real en los mundos de la academia y la industria, siendo alguien que abarque ambos. Y este es uno de esos lugares donde la mejor manera de aprenderlo no es en la universidad. La mejor manera de aprenderlo y la mejor manera de realmente mantenerse a la vanguardia es simplemente sumergirse en ello, ya sabes, seguir realmente lo que está sucediendo, ya sabes, el lugar donde cada día se exploran cosas en la frontera es en los podcasts y en lo que haces en YouTube, hablar con quienes construyen aquello en lo que todos nos enfocamos, es igual con la inteligencia artificial. Tomarás una clase sobre inteligencia artificial y aprenderás lo que ocurría en los años 80. La realidad es que las personas que realmente entienden el absoluto vanguardismo de cómo GPT-4, Claude, Anthropic y todas estas empresas están construyendo lo que están construyendo, la mayoría de estas personas trabajan en la industria, no en la academia. Para entenderlo, escucha el podcast, habla con las personas y encuéntrate en esos espacios. Y cada vez más, cuanto más rápido se mueve el mundo, menos creo que realmente puedes confiar en estos métodos de educación del viejo mundo. Es que cada vez más de las cosas realmente importantes que vale la pena aprender están en lugares que no van a venir fácilmente a ti. Tienes que ir a ello. Ya sabes, ve a encontrar la fuente y bebe directamente de la fuente. 100%, el último. Tú, por supuesto, eres una personalidad líder en el mundo en estas áreas. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en blockchain y cripto que más te emocionan? Así que estoy muy interesado en lo que está sucediendo en la intersección de cripto y inteligencia artificial. Dedico mucho de mi tiempo a ver qué están haciendo las personas que va a llevar a la unión de estas dos tendencias muy importantes en el mundo. Y muchas de las personas más inteligentes que veo cada vez más están yendo a la intersección de cripto y inteligencia artificial. Dedico mucho de mi tiempo a las stablecoins. Actualmente, un proyecto de ley de stablecoins se encuentra en el Congreso y parece estar cerca de llegar al Pleno del Senado. Eso va a ser una gran historia. En la aceleración de las stablecoins alrededor del mundo y luego, por supuesto, la continua evolución de la infraestructura en cripto, ya sea en la capa de red, la capa de consenso, la capa de ejecución. El cripto seguirá aumentando, crecerá 20 veces más en el futuro. Si va a convertirse, ya sabes, probablemente tengamos en el orden de unos 10 a 20 millones de personas que están directamente en la cadena en cualquier día dado. Eso indica que muchas más personas usan intercambios centralizados. Pero la actividad en cadena real está en ese rango aproximado. Para alcanzar a 100 o 1000 millones de personas en cadena, se requieren numerosas mejoras de escalabilidad. Y en eso pasó mucho de mi tiempo. Así que aún es un espacio vibrante. Así que hay muchos problemas difíciles que necesitan ser resueltos. Pero por suerte, tenemos a gente brillante aquí y en el mundo tratando de resolverlos. Genial, creo que lo lograrás. Gracias por recibirme. Así, un placer.